Muy buenos días, pueden tomar asiento. Qué rico estar aquí con ustedes hoy. Hoy día me toca a mí compartir con ustedes el mensaje, pero antes de comenzar el mensaje de hoy, me gustaría enseñarles una canción. Esta es una canción que cantamos con niños. De hecho, yo la aprendí en un campamento en el que trabajé con niños y nos recuerda a los niños y a nosotros también que Jesús nos ama. Así que para aprender esta canción primero necesito que aprendan un ritmo, ¿ok? Y el ritmo va así. Excelente, creo que agarraron el ritmo, ¿sí? Bien. Los músicos van a perrar conmigo hoy día y van a cantar. Se aprendieron esta canción como en 5 minutos, así que vamos. Cristo me ama, sí lo sé, porque en la Biblia lo dice. Todos los niños son de Él, los conoce y Él es fiel. Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia lo dice. A ver, paremos, porque ahora la tienen que cantar ellos. Así que se van a poner de pie, ¿eh? Sí, si vamos a hacer el ridículo, lo hacemos todos juntos. Vamos al ritmo, a ver. Cristo me ama, sí lo sé, porque la Biblia lo dice. Todos los niños son de Él, los conoce y Él es fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia lo dice. Cristo me ama, sí lo sé, porque la Biblia lo dice. Todos los niños son de Él, los conoce y Él es fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia lo dice. Muchas gracias, chiquillos, que aperraron ahí conmigo. Hoy. Ahora sí, hoy día vamos a estar hablando, gracias, de un pasaje muy conocido de la Biblia, que nos va también a ayudar a refrescar la visión que tenemos como iglesia hacia las familias y hacia los niños. Quizás algunos de ustedes ya me han escuchado hablar antes acerca de esto. Les cuento que es mi pasión hablar de esto con la iglesia, así que si ya lo han escuchado, vamos a refrescarlo. Y si no lo han escuchado, pongan atención. Dejen que los niños, seguramente ya se están imaginando el pasaje del cual vamos a hablar, quizás hasta pueden completar la frase y seguir con dejen que los niños vengan a mí, ¿sí? Y cuando nos imaginamos esta escena, o al menos yo me imagino a un Jesús vestido así como lindo, sentado en una roca, rodeado por niños, niñas, vestidos muy bonitos, sonriendo, todos sonriendo, por supuesto, ¿cierto? Tenemos niñitas y niñitos peinaditos, algunos son rubios, otros son morenos, otros son pelirrojos. Tenemos quizás niños que son de distintas nacionalidades. Hasta podríamos imaginarnos así como unas mariposas y unos conejitos por ahí, atrás unos papás sonriendo, mirando cómo sus hijos están cerca de Jesús. Pero en realidad, lo que ocurrió ahí no es tan lindo como nos imaginamos. De hecho, hay un conflicto sucediendo en este pasaje que no es menor. Pero creo que podemos rescatar de este pasaje algunas cosas para los padres
y algunas cosas para la iglesia. Así que de aquí nadie se salva. Ustedes dicen, yo no tengo niños, no tengo hijos, así que este mensaje no es para mí. No. Y vamos a ver por qué. Me dijeron por ahí si alguien nos iba a retar y nos iba a mandar bibliazos para todos hoy. Así que vamos con el pasaje. Dice, Jesús y los niños. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Tenemos en este pasaje padres que están llevando a sus niños donde Jesús. Tenemos niños que están siendo llevados donde Jesús. Tenemos a los discípulos y tenemos a Jesús, por supuesto. Hoy día nos vamos a estar enfocando en los padres, en los discípulos y en Jesús. Para refrescarles un poco la visión que tenemos como iglesia con respecto a los niños y a sus familias, les quiero contar que los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos. Son la influencia más importante, son las personas más claves en la vida de sus hijos. Y eso va también para la formación espiritual de sus hijos. Ustedes, papás y mamás, son los responsables y las personas claves en la vida de sus hijos. Pero los padres no son la única influencia que sus hijos necesitan. Y adivinen quién son esas otras influencias. Ustedes. Todos ustedes pueden ser esas otras influencias que estos niños necesitan. Cuando dos influencias combinadas, porque dos influencias combinadas producen un mayor impacto que cualquiera de esas influencias por separado. Si sumamos dos influencias, van a ser mucho más poderosas que una influencia sola. Y por eso decimos que en esta iglesia pensamos en naranjo. ¿Qué significa eso? Que tenemos a la familia, como ven ahí ese corazoncito rojo, representamos a la familia con el rojo, el amor de la familia, y representamos a la iglesia con el amarillo, la luz de Jesús. Cuando sumamos esas dos influencias, cuando sumamos la influencia de los padres y de la iglesia, pensamos en naranjo. Cuando sumamos los esfuerzos de los papás con los esfuerzos de nosotros como iglesia, pensamos en naranjo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito hoy en este pasaje que si lo miramos a la rápida decimos, Jesús nunca dice nada de pensar en naranjo, pero vamos a ver que en realidad sí tiene bastante que decirnos sobre eso. Vamos a ver qué nos dice el pasaje sobre los padres. Dice, empezaron a llevarle a los niños a Jesús para que los tocara. Otra versión dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Quizá nos puede parecer un poco raro el por qué los papás estaban llevando a estos niños donde Jesús, pero en esos tiempos era tradición el llevar a tus hijos donde algún maestro o algún rabí para que pudiera orar por tus hijos y para que pudiera bendecirlos. Y de hecho, esta era la bendición que hacían los sacerdotes o los rabís sobre los niños. Oraban para que fueran fuertes en la ley, es decir, para que pudieran conocer la ley y obedecerla. Oraban para que fueran fieles en el matrimonio y para que fueran abundantes en buenas obras. Qué linda la oración, ¿o no? Preciosa. Es decir, estaban orando por la futura salud espiritual de los niños. Por eso llevaban a los niños donde estos maestros,
Jesús en este momento era el maestro estrella y seguramente por eso estaban llevando a los niños donde Jesús. Estos padres llevan a sus hijos donde Jesús, los están llevando. ¿Por qué? Porque estos niños no pueden ir solos donde Jesús. El texto nos dice que probablemente eran niños muy pequeños, seguramente muchos de ellos aún no caminaban. Entonces estos padres están tomando un rol activo en la formación espiritual de sus hijos. Están haciendo algo para que sus hijos estén más cerca de Dios y puedan conocerlos. ¿Por qué? Los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos. Les cuento que este verano he estado leyendo un libro de Lisa Miller. Lisa Miller es una psicóloga clínica e investigadora de la Universidad de Columbia y ella se dedica básicamente a hacer investigaciones sobre la espiritualidad en psicología. Les advierto al tiro que no es un libro cristiano, así que después no anden diciendo que la Tana es una hereje. Es un libro sobre espiritualidad y ella habla que la espiritualidad es una relación y diálogo con un poder superior que ama y guía. No sé ustedes, pero a mí me parece esto como muy conocido, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos una relación y tenemos un diálogo con Dios que nos ama y que nos guía. Y sus investigaciones son muy interesantes. Y en un libro que he estado leyendo que se llama The Spiritual Child o El Niño Espiritual, lamentablemente no está en castellano, no lo encontré, pero ella dice lo siguiente: la espiritualidad es experimentada a través de una facultad con base biológica y nacemos listos para usarla. Entramos al mundo preparados para tener una vida espiritual. La ciencia también ha demostrado que aunque somos innatamente espirituales, esta facultad puede ser sostenida y cultivada por los padres o apagada por el descuido. Es decir, ella está diciendo dos observaciones muy importantes. La primera es que los niños nacen espirituales. Tienen una facultad innata para tener una relación con Dios. Quizás para nosotros no es sorprendente, quizás siempre hemos dicho como nosotros nacimos para tener una relación con Dios, quizás hemos escuchado prédicas acerca de eso, pero acá tenemos una base científica que nos está diciendo que hemos sido diseñados desde el nacimiento para tener una relación con Dios. Pero también dice que los padres juegan un rol crucial en esta formación espiritual de sus hijos. Es decir, pueden ayudar a sus hijos a cultivar esta conexión espiritual o pueden apagar esta conexión espiritual. En inglés es use it or lose it. Úsala o piérdela. Nacemos con esta habilidad de conectar con un ser superior, con Dios, pero si no la usamos, la podemos perder. Y el rol crucial en lograr esto son los padres. Así que, ojo, papás con niños pequeños. Entonces, ¿cómo como papás podemos acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en su desarrollo espiritual? Lisa Miller dice que primeramente debemos hablar explícitamente sobre nuestra fe de manera cotidiana. Es decir, tenemos que aprovechar cada momento de nuestra vida cotidiana para poder hablarles a nuestros hijos y a nuestras hijas con la mayor naturalidad posible acerca de Dios. Deuteronomio 6:7, que es un versículo que ocupamos mucho en Megapixel, dice: repíteselos a sus hijos los mandamientos una y otra vez. Habla de ello cuando estés en casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo. Pero debemos ser explícitos en hacerlo. En segundo lugar, explorando y asombrándonos juntos. Todos estamos en un camino de descubrir a Dios, desde pequeños hasta los más viejitos. Yo creo que nunca
dejamos de saber y de explorar sobre Dios. Y la forma más maravillosa de poder hacerlo es juntos a nuestros hijos. Me encantó esta frase de un rabí que dice: debemos leer las escrituras a los niños con signos de interrogación, no con puntos finales. Exploremos, preguntémonos, asombrémonos junto a nuestros hijos en su camino de formación espiritual. Algunas cosas para tener en cuenta, porque quizás cuando pensamos en que, pucha, yo no tengo ninguna formación, ¿cómo voy a hablar con mis hijos acerca de Dios? No necesitas ser un experto. No necesitas ser un experto en teología, no necesitas ser un experto en pedagogía, no necesitas tener un título en psicología tampoco. No necesitas tener todas las respuestas. Los niños son secos para hacer preguntas difíciles. Pero nosotros podemos decir: no sé, ¿qué te parece a ti? Preguntémosle a alguien. O mi respuesta favorita: cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Dios. Muéstrate abierto a las conversaciones y preguntas. Yo sé que ser mamá, ser papá es cansador, y cuando ya estás cansada y vienen a ti y te hacen una pregunta difícil de Dios, lo más fácil es decir como: no, ahora no. Pero recuerden que podemos apagar ese deseo espiritual de nuestros hijos. Entonces, esforcémonos y el ahora no, vamos, hagamos preguntas, tengamos esas conversaciones. Seamos honestos también en cuando no sabemos y en las preguntas que nosotros también tenemos. Y también hagamos preguntas. Para los papás que están aquí, al final del servicio tenemos allá atrás unas hojitas con sugerencias de conversaciones o de actividades que pueden hacer en casa con sus hijos según las distintas edades. Así que los invito al final a poder tomar esas hojitas y llevárselas para poder aplicar un poco de esto en casa. Sigamos con este pasaje y vamos a ver ahora a los discípulos. Que pucha que metieron la pata. Dice: pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Y cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. El texto dice: reprendían a quienes los llevaban. Los discípulos están hablando a los papás de la misma manera en que Jesús le hablaba a los demonios. ¿Se pueden imaginar el reto que le estaban mandando los discípulos a esos papás? No era así como ya, oye, no molesten, váyanse. Fue el medio reto. Los niños en esos tiempos eran vistos como una interrupción innecesaria, una pérdida de tiempo. Ahora, no estoy diciendo que los discípulos estaban siendo malos, ¿sí? Ellos veían el tiempo de Jesús como algo preciado y querían defenderlo, pero su corazón está en el lugar equivocado. Y cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Esta palabra no es un simple enojo, no es que está frustrado, está muy enojado. En ninguna otra parte de este evangelio se usa esta palabra de indignado. No es que a Jesús le molestó un poquito, le molestó muchísimo lo que los discípulos estaban haciendo. Y los que han leído los evangelios saben que es común que Jesús corrija a sus discípulos y les diga: chiquillos, no. Pero nunca los había corregido de esta manera. Vamos a descubrir por qué. Y una de las razones puede ser porque hace muy poquito, de hecho un capítulo más atrás en Marcos, había pasado esto. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y debe ser sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí.
Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, a quien me envió. Esto había pasado recién. Recién había pasado esto y los discípulos parece que rápidamente se olvidaron. No sé si se dieron cuenta de lo que dice ahí. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Les aprovecho pasar el dato que tienen la oportunidad de recibir a Jesús todos los domingos vistiendo una polera naranja. Porque todos los domingos estamos recibiendo a niños en el nombre de Jesús. Así que si quieren recibir a Jesús todos los domingos y darle la bienvenida, polerita naranja, ya saben, pueden unirse a nuestro equipo de Megapixel. Ahora, como iglesia, ¿cómo nos comportamos frente a los niños y a sus familias? Puede ser que a veces los vemos como esas distracciones innecesarias. Yo sé que somos una iglesia que ama a los niños, es una iglesia que invierte en niños, tenemos una visión firme para las familias y para los niños. Pero ¿qué pasa cuando nos empiezan como a molestar un poco? Como que este no es el lugar para niños, así que los niños allá nomás. O cuando tenemos algún amiguito que está por ahí corriendo por los pasillos o bailando acá adelante. ¿Son una distracción innecesaria? ¿Cómo estamos actuando frente a ello? Recuerden que todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. Los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos, pero los padres no son la única influencia que sus hijos necesitan. Y vamos ahora así como al cúlmine de esta escena y lo que dice Jesús. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Jesús está haciendo una invitación o una exhortación después de haber retado a los discípulos a unirse a los padres en esta misión de llevar a los niños donde Él. Les está diciendo, oye, basta de barreras, ayúdenme a traerlos, no los paren. Pero este no es un rol que es como, ya bueno, mira, pasa y listo. Esto requiere de acción de parte de nosotros, acción de parte de ti como seguidor de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos unirnos como iglesia y cómo podemos unirnos como discípulos a esos padres que están llevando a sus hijos donde Jesús? Hace poco estuvimos en un campamento con el equipo que trabaja acá en la iglesia y una de las cosas que estuvimos hablando es acerca de la iglesia como familia. Y creo que como iglesia y como discípulos de Jesús podemos ser una familia para los niños. ¿Han visto la cara de los niños cuando llegan a la casa de sus abuelos? ¿Y cómo lo reciben los abuelos cuando llegan a la casa? Con una sonrisa, y los niños saben que en ese lugar son amados y son bienvenidos. No había nada más lindo en ese campamento que ver cómo la Oli, la hija de Epi y Lili, pasó a ser la sobrina y la nieta de todo el campamento. Ella sabía que estaba en familia. Lo vi también en mis hijos, en cómo se acercaban las personas para hablar con ellos, cómo los acogían en la mesa para almorzar. Eso es una familia, y como seguidores de Jesús, como iglesia, podemos ser esa familia para los niños y las niñas que vienen acá.
Y también pensando en naranjo, esto de sumar nuestras influencias para poder invertir en la vida de estos niños. La más obvia, ¿sí? O quizás la más fácil, entre comillas, es sirviendo en Megapixel, sirviendo en Click, sirviendo en Link. Si tienes esas ganas de servir a los niños, a las niñas, a los jóvenes de nuestra iglesia, oye, dale. Toma este mensaje como tu señal para decir, vamos. Necesitamos siempre gente para que pueda unirse a nosotros, de darle la bienvenida a estos niños para que vayan donde Jesús. También puedes acompañar a los papás. Pregúntale a los papás de esta congregación, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está tu hijo? Oye, ¿puedo acercarme a tu hijo? ¿Puedo tener una relación más cercana con él? Y en tercer lugar, quizás esta la más pequeña, pero la que puede hacer mucha diferencia, es nuestra actitud hacia los niños. Recordemos que estos niños han sido diseñados por Dios desde el nacimiento para tener esta conexión espiritual. Los papás son la influencia más importante y van a influir en si esto sigue o no, pero tú también puedes jugar un rol fundamental en esto. Puedes saludar a los niños cuando lleguen. No los veas como esas distracciones innecesarias, hazlos sentir que son valiosos aquí. Porque los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos, pero no son la única influencia que necesitan, porque dos influencias combinadas, cuando nos unimos los papás y la iglesia, cuando nos unimos todos nosotros, vamos a tener un mayor impacto que cualquiera de esas influencias por separado. Así que vamos cerrando. Papás, su misión, lleven a sus hijos a Jesús. Sean como estos papás que llevaban a sus hijos donde Jesús para que los bendijera. Llévenlos donde Jesús todos los días. Y no tienen que hacer la pega solos, porque recuerden que se fueron todos desafiados hoy día. Me encanta esta frase que dice, una de las cosas más sabias que puedes hacer como padre es participar de una iglesia donde puedes encontrar el tipo de influencias que quieres para tus hijos. Ojalá este sea el lugar para ti. Si no, hay otras iglesias. Pero papás, no hagan la pega solos. Aquí estamos como iglesia para acompañarlos. Iglesia y discípulos, dejen que los niños vayan donde Jesús, no los detengan, sino que acompáñenlos y bendígalos. Porque dos influencias combinadas producen un mayor impacto que solo dos influencias. Los invito a orar. Jesús, te damos gracias por este recordatorio de que los niños son profundamente amados por ti. Que tú quieres que los niños vayan donde ti, que te conozcan y que puedan tener una relación contigo. Nos maravillamos ante la ciencia de saber que hemos sido diseñados desde el nacimiento para poder conectar contigo. Oramos por cada uno de los papás y mamás acá presentes, para que tú les des la constancia y la sabiduría para poder llevar a sus hijos diariamente donde ti, para que puedan tener conversaciones sobre ti y puedan ayudarlos a cultivar esa relación contigo. Y oramos por la iglesia, oramos por cada una de las personas aquí presentes, por cada uno de estos seguidores tuyos, para que puedan dejar que estos niños vayan donde Jesús, para que sean ejemplos de lo que significa ser un seguidor de Jesús, para que la influencia de ellos, combinada con la influencia de los padres, forme verdaderos discípulos tuyos. Y oramos finalmente por cada uno de los niños y niñas de esta iglesia. Oramos para que primeramente puedan conocerte a ti, puedan tener una relación contigo, puedan crecer en su fe contigo. Te pedimos por personas que aparezcan en sus vidas, que puedan ser influencia para ellos, para que puedan crecer y ser hijos
tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.